Buenas. Este es un programa especial de historias de poliamor grabado en la librería La Repunantiña. En él entrevistamos a Clementine Morrigan, una escritora y divulgadora con quien hablamos sobre su experiencia en no monogamias. La entrevista original está grabada en inglés, pero hemos decidido doblarla para que podáis seguirla con facilidad intentando traducir sus palabras lo más fielmente posible. Conmigo, Davinia, haciendo lo que puedo poniéndole la voz a Clementine y con Mario traduciéndose a sí mismo. Si queréis escuchar la entrevista en su idioma original, podréis hacerlo más abajo o en YouTube, donde podréis elegir el idioma de los subtítulos. Pero porfa, di también lo de que escuchen la entrevista mejor doblada, porque me da todo el corte que se me escuche entrevistar en inglés, que lo hago fatal. Porfa. En fin, empezamos. Historias de poliamor. No monogamias consensuadas en primera persona. Hola a todas, estamos hoy aquí con Clementine Morrigan. Ella ha escrito mucho sobre muchos temas: trauma, sexualidad, bisexualidad, política, punitivismo, relaciones. Todo eso principalmente en forma de ensayos. Algunos de esos ensayos a menudo están compilados en libros o en fanzines. Clementine vive en Canadá y está pasando unos días aquí en Barcelona. Así que hemos aprovechado esa oportunidad para secuestrarla, entrevistarla sobre su visión de las relaciones. Clementine, muchísimas gracias por encontrar un ratito para hablar con nosotras. Muchas gracias por invitarme al podcast. Una de las cosas sobre las que escribes es poliamor, y lo que me gusta de tu forma de escribir es que eres capaz de hablar de una manera muy visceral y directa sobre tu dolor y explicando tu dolor, en vez de simplemente pasar de puntillas. De hecho, creo que una de tus revistas más famosas es precisamente Amor sin emergencia. Esto es lo que deseo, pero quiero morir, o algo así. Sí, esto es lo que deseo, pero siento que voy a morir. Y siento que ese es un título muy poderoso. Gracias. Quiero retroceder un poco en el tiempo y escuchar tu historia en no monogamias. Porque la mayoría de gente que conozco de alguna manera solía ser monógama, porque es todo lo que nos han enseñado, y en algún momento nos damos cuenta de que tal vez eso no era lo que queríamos, o tal vez eso no era lo que queríamos sostener. ¿Cómo fue ese viaje para ti? Bien, básicamente empecé siendo poliamorosa durante un periodo corto de tiempo cuando era una adolescente. Y esto sucedió simplemente porque me enamoré de alguien cuando estaba en una relación monógama. Y entonces yo estaba, oh no, ¿qué se supone que debo hacer? Yo tenía como 16 años, entonces me metí en internet y de alguna manera me encontré con este concepto llamado poliamor. Así que hubo un tiempo, cuando era adolescente, que tenía un novio y una novia, y era activamente poliamorosa. Quien conozca mi trabajo sabe que mi vida ha sido una historia muy loca. Pasé 9 años con problemas con el alcohol y durante ese tiempo estaba siendo caótica y no estaba practicando el poliamor. Cuando dejé el alcohol con 25 años, decidí que quería elegir activamente el poliamor y empecé una relación con alguien que de hecho era mi mejor amiga y fue una relación muy sana y decidimos salir y los dos queríamos ser poliamorosos. Entonces parecía la situación perfecta, excepto que lo que pasó fue que mi salud mental estalló inmediatamente de una manera muy intensa. Bueno, yo tengo estrés postraumático complejo y leí mucho sobre el trauma del desarrollo. Básicamente descubrí que estaba teniendo una reacción al poliamor que era como una respuesta traumática, como si tuviera niveles extremos de angustia. Así que en esa relación me sentía tan inestable que no podía seguir haciéndolo. Y porque en ese momento no hacía demasiado que éramos poliamorosas, tal vez unos 6 meses, y solo habíamos tenido citas casuales fuera de la relación. Así que decidimos cerrar temporalmente la relación para que yo pudiera ir a terapia y trabajar en mí de cara al futuro. Y en ese momento yo leía todo lo que se podía leer sobre poliamor para tratar de entender qué me estaba pasando, y todos los libros que leía y los recursos que leía en ese momento básicamente eran como, bueno, si sientes celos, simplemente siéntelos y deja que pasen. O pregúntate qué podrían significar tus celos. Y ninguna de las herramientas que me estaban ofreciendo me sirvieron en absoluto para la angustia extrema que estaba sintiendo. En ese punto es cuando empiezo a escribir sobre esto y simplemente a hablar de forma honesta y abierta en mis textos sobre cómo estaba fracasando en el poliamor
Y como mi trauma estaba interactuando con el poliamor hasta tal punto que yo no podía gestionarlo y no había recursos en ese momento que pudiera encontrar que me ayudaran. Y cuando leía libros sobre trauma o teoría del apego, esos libros siempre asumían monogamia. Y los libros sobre poliamor siempre asumían que no tenías ningún tipo de trauma o tenías básicamente buena salud mental. Al final, en esta relación, nunca volvimos al poliamor. Seguimos siendo monógames y no me hacía feliz, porque quería ser poliamorosa. Pero mi pareja en ese momento no estaba dispuesta a hacer el trabajo que las dos teníamos que hacer para que pasara. Y la relación tenía otros problemas. Al final acabamos rompiendo. Cuando volví a tener citas de nuevo pensé, vale, voy a hacerlo, voy a tener citas poliamorosamente. Eso fue hace quizás 7 años y medio y he sido poliamorosa desde entonces. Y practico poliamor no jerárquico o más bien anarquía relacional. Sería la etiqueta más cercana al tipo de poliamor que practico. Así que en realidad es casi como el deporte extremo del poliamor, porque ni siquiera desde mis primeros conflictos internos, ni siquiera tengo la seguridad que te da la pareja principal o pareja de convivencia. Mi pareja más duradera, Jay, siempre ha tenido otras parejas con compromiso. Y nunca había una jerarquía, ¿sabes? Eso me hizo tener que enfrentarme a lo que estaba pasando y lidiar con mi propio trauma. Lo he hecho. Así que ahora soy felizmente poliamorosa. Creo que ser poliamoroso puede ser muy satisfactorio, pero especialmente al principio existe esta especie de sentimiento o de miedo de ¿qué pasa si lo estoy haciendo lo mejor que puedo y eso no es suficiente? Y eso es un pensamiento que ha estado conmigo y creo que incluso en este momento, después de varios años, todavía está ahí. Y supongo que no llega a desaparecer por completo, pero definitivamente se desdibuja, al menos en mi caso. Sí, me siento extremadamente segura. Es una locura. Con vínculos nuevos a veces puedo volver a acercarme a la ansiedad, porque la relación en sí todavía no tiene un apego seguro. Pero mi capacidad para llegar a un apego seguro con nuevas parejas es mucho más rápida de lo que era antes. Y en mi relación de largo plazo estoy totalmente bien. No siento nada de angustia ni de celos, ni esas experiencias tan intensas que tenía antes. Pero eso es porque he hecho mucho trabajo sobre la teoría del apego y curación del trauma en el contexto del poliamor. Y creo que también, al menos en mi caso, hay una especie de experiencia emocional que se aprende. Quizá te sientes un poco más ansiosa por las cosas cuando te suceden por primera vez, pero después de varias veces, tu primer instinto es algo más estable y te sientes más segura. No solo por el trabajo en ti misma, que también, sino también porque tu cabeza o tu cuerpo han aprendido, vale, si esto pasa, seguramente vas a estar bien. Sí, lo que es muy interesante es que las personas monógamas también sienten apego inseguro. Las personas monógamas, si tienen apego ansioso, apego desorganizado o apego evitativo, pueden construir un apego seguro para esa relación. Y con suerte eso es todo. No tienen que hacerlo más si siguen en esa relación. Lo hacen una vez y en mi caso he experimentado el construir un apego seguro en una relación y luego empezar en otras relaciones y es como si construyera sobre el conocimiento ya construido. Y la experiencia que ya tengo en otra relación hace que ahora me resulte más fácil construir un apego seguro en otras relaciones que ya tengo. Y eso es increíble. Otra cosa de la que quería hablar es el poliamor como parte de un proceso identitario, porque para mí, estoy hablando mucho de mí, porque no suelo ser yo quien entrevista, así que estoy aprovechando. Siempre he tenido el conflicto interno de cuestionarme a mí mismo quién soy, con qué etiquetas o con qué cosas me siento cómodo. Y el poliamor me ha abierto mucho, no es solo poliamor, también ha abierto la puerta a muchas otras etiquetas que no tratan solo de las no monogamias, sino que de alguna manera son adyacentes. Creo que mi bisexualidad y el poliamor van de la mano porque sabía que era queer antes de ser poliamorosa. Es algo que pasó antes. Claro que las personas bisexuales pueden ser monógamas si lo quieren, pero creo que sucede que si decidiera ser monógama estaría cerrándome la puerta a todo un género. No solo a todas las otras personas, sino también a un conjunto de experiencias que es importante para mí como bisexual.
Así que no quiero no volver a salir con un hombre nunca más, no quiero no volver a salir con una mujer nunca más, no quiero no volver a salir con una persona no binaria, quiero poder seguir viviendo esas experiencias. Así que es algo que las une bastante. Y por lo demás, creo que empiezo a acercarme a la anarquía relacional, porque para mí es muy importante, y en todas mis relaciones, como amistades y parejas románticas, respetar la autonomía de las personas, su libertad y su agencia, y ese es un valor muy arraigado en mí. Ese modelo de no monogamia es algo que enfatiza, algo así como un elige tu propia aventura relacional, y no tiene una escalera mecánica de las relaciones y deja que las relaciones sean lo que son. Y para mí lo que ha significado, y claro que la gente monógama también puede hacerlo, pero a veces tienen que hacerlo intencionadamente. Creo que el poliamor abre la puerta a valorar tus amistades al mismo nivel, ¿sabes? Hace poco hice una cena e invité a mis 2 parejas y a mi mejor amiga. Era la primera vez que nos juntábamos todas y fue como decir, estas son mis 3 personas y hacer que se conozcan y valorar a mi mejor amiga como alguien igual de importante que mis parejas. Es algo que he aprendido a través del poliamor y la anarquía relacional. Me encanta cómo Davinia, que no está en cámara ahora mismo, pero está aquí al lado, está básicamente asintiendo con la cabeza, porque está en un proceso similar. Pero bueno, sí, eso es genial. Y creo que también viene de quizá estar cuestionando qué es una relación o qué es una relación romántica. Si no está definida por la exclusividad, entonces, ¿qué es lo que la define? Y eso como que inicia una línea de pensamiento que te puede llevar a ese punto de alguna manera. Ya sea anarquía relacional o cualquier modelo que vaya más allá de eso, de poner a nuestra pareja romántica en el centro de todo. Exactamente. Y creo que eso es todo lo que queríamos hablar contigo. Si hay alguna cosa más que te gustaría contarnos, estaremos encantadas de escucharlo. Supongo que lo único que añadiría es que ahora hay más recursos disponibles, así que es menos intimidante para las personas con antecedentes de trauma, pero sigo pensando que puede ser realmente aterrador. Si tienes problemas de salud mental y un historial de trauma, y especialmente si tienes apego desorganizado o ansioso preocupado o apego evitativo, al entrar en este tipo de relaciones, y especialmente para personas ansioso preocupadas o desorganizadas o con tendencias ansioso preocupadas, solo quiero ofrecer la esperanza de que no tiene por qué ser siempre tan agobiante. Y nunca lo hubiera imaginado cuando estaba empezando y sentía tanta angustia. Nunca me hubiera imaginado que pudiera llegar a este lugar con tanta confianza y seguridad en mis relaciones poliamorosas. Y me gustaría simplemente poder señalarlo y enfatizarlo, porque sé que cuando alguien está atrapado en ese espacio oscuro de pensar esto es lo que deseo, pero siento que me voy a morir, solo quiero que la gente sepa, ya no siento que me voy a morir. En ese caso, bienvenida de nuevo a Estar Viva. Gracias. Y en cualquier caso, muchísimas gracias por hablar hoy con nosotras. Sí, gracias por invitarme.